Gracias a todos los asistentes por asistir al webinar. Un webinar que lo que intenta es, de alguna forma, presentar el curso al cual, pues será, como bien ha dicho Merceo, la quinta edición que hacemos y que en su día, antes de entrar en materia de la pregunta que me ha hecho Merced, me gustaría también decir un poco cuál es la filosofía de este curso, ¿no? Este curso bien nace como bien, pues un poco de los orígenes de Nexia. Nexia lo que entiende es que hay que formar a las familias. Yo en mi vida profesional lo que he visto muchas veces es que el problema con las familias es que nadie les ha explicado muchas cosas, ¿no? De cómo funciona. Uno piensa que una familia empresaria funciona como Succession, que por cierto no me gusta nada, ¿no? Yo creo que una familia empresaria funciona más como Yellowstone, ¿no? Es algo mucho más arraigado y mucho más profundo, pero que muchas veces no les deja, no tienen una visión global, una visión 360 grados de su realidad, ¿no? Por eso es que cuando hacemos este programa hace ya 5 años, el primero fue la semana antes de la pandemia, del confinamiento, pues bueno, pensamos es, ¿qué necesitan las familias empresarias que están evolucionando? ¿Y cómo están evolucionando y en qué entorno están evolucionando? Y esto lo voy a ligar con la pregunta de por qué hay que planificar, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, en España eh, hemos tenido una situación, bueno, como en casi todos los países. Nosotros tenemos una necesidad de generar una empresa, pero también tenemos una situación de gestionar a un socio pasivo que se llama Hacienda, y también una necesidad de optimizar nuestro patrimonio, ¿no? Sacándolo un poco de la compañía o organizándolo, adaptándolo a la jurisdicción que tenemos. No es lo mismo la jurisdicción española que la jurisdicción de México, de otros países donde hay otras figuras jurídicas completamente distintas, pero tradicionalmente en este país, en España, eh, desde los años 90 estamos estructurando, sin querer o queriendo, unas estructuras fiscales a través de sociedades holdings, ¿no? Sociedades holdings que en la práctica lo que hacían es cómo optimizar el crecimiento de la compañía tributando lo menos posible, siempre, por supuesto, dentro de lo que es una planificación patrimonial normal y corriente. Y entonces empieza la palabra planificar, ¿no? Muchas familias que empiezan organizando este tipo de estructuras llegan a un momento en que empiezan a pensar, bueno, tenemos una compañía que genera unos recursos, esos recursos los vamos a canalizar a través de una sociedad holding y esa sociedad holding vamos a hacer pues una oficina de inversiones. Es decir, además de canalizar los excedentes, vamos a organizarlo como una oficina de inversión y esa oficina de inversión vamos a ver cómo se pueden ir poniendo en otros activos, cómo compramos otras empresas o cómo compramos otros activos. Y entonces la palabra planificar era planificación patrimonial, era una planificación orientada a optimización patrimonial. Pero empieza la década del 2000, 2010, la siguiente década, y empieza a aparecer otra necesidad, que como todos sabéis, estamos ante el mayor cambio generacional de la historia de la humanidad, desde los baby boomers, que son desde la Segunda Guerra la gente que más ha creado valor y que ahora tiene una edad entre, bueno, desde el 45 al 64, aproximadamente 19 años, que van desde los 80 a los 60. Y estas personas, estos líderes, encuentran la necesidad de decir, bueno, ya tenemos nuestra planificación fiscal, ya tenemos nuestra planificación financiera, pero ahora nos tenemos que enfrentar a una tercera planificación, que es cómo podemos organizar a la familia para trascender en el tiempo. Muchos empiezan a hacerse preguntas de qué sentido tiene mantener esto si no trasciende. ¿Qué sentido tiene si mis nietos o mis hijos y mis nietos no son capaces de poder organizarse? O, aún peor, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, los hermanos, cuando sus hijos, los primos, empiezan a ser más grandes? Y todas estas preguntas empiezan a calar y empiezan a generar una inquietud que requiere una planificación. Por eso las familias le- generan a partir de su estructura holding patrimonial con una gran orientación a optimización tributaria, a eso le añaden la financiera porque van acumulando excedentes y van invirtiendo y necesitan una gestión financiera y le añaden también lo que es
lo más importante, es la esencia de cómo trascender y cómo aguantar esto a lo largo de las siguientes generaciones. Y ahí, si me permitís, es cuando aparece la verdadera inquietud de todo este tipo. Hay dos situaciones que se están produciendo. La que acabo de contar y otra que se está produciendo también es que hay una gran cantidad de liquidez en el mercado y muchas empresas familiares han vendido su compañía y ahora ya no tienen empresa, pero sí que tienen una gran liquidez. Entonces se nos están ocurriendo dos situaciones. Una, empresas que mantienen, familias que mantienen sus empresas que aún son generadores de riqueza, y otras familias que lo que han hecho es recibir una cantidad de dinero importante que fiscalmente tienen que seguir juntos y que requieren de tener una planificación de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este evento de liquidez tan importante que tenemos? ¿Cómo lo invertimos? ¿Dónde lo invertimos? ¿Cómo lo hacemos? Como yo les digo muchas veces, es tener una empresa familiar, es saber jugar a fútbol con una pelota 100 100 por 60, que son las medidas del campo, dos porterías muy grandes de 11 metros y 11 tíos por cada lado, o mujeres. Pero es que esto de gestionar el dinero es como jugar a waterpolo. Primero, estás en un medio mucho más diferente, muy diferente y encima tus objetivos han cambiado completamente. Entonces, todo esto produce una gran transformación que requiere que toda la familia tenga conciencia y para eso es importante planificar. ¿Planificar para qué? Pues oye, planificar para trascender. O sea, al final, planificar para qué? Para preservar esa riqueza. ¿Para quién? Para las siguientes generaciones. Y entonces te viene la siguiente pregunta. ¿Y cómo las siguientes generaciones toman conciencia de lo que les viene encima? Porque hay familias que no enseñan las cartas a las siguientes generaciones, que las esconden por valores o por lo que sea. Entonces, todo ese apartado de planificación, que se empezará el día 10 de marzo por la tarde y durará el 10 de marzo, el 11 de marzo por la mañana, pasaremos, en principio, 3 o 4 profesores. En principio será, yo participaré en lo que es un poco la definición del contexto, eso será el 10 de marzo por la tarde, y el día 11 pues tendré dos profesores que son Rafael Paus y Nicolás Ruiz. Rafael nos va a hablar, Rafael es el director general de un family office, de una fundación con una grandísima experiencia, y él nos hablará de todo lo que es la parte relativa a dónde metemos, cómo hacemos el asset allocation, es decir, cómo colocamos los recursos, dónde invertimos el dinero, ¿no? También del tema tanto financiero como inmobiliario. Y también vendrá Nicolás Ruiz, que es el responsable de Private Equity, es decir, de inversiones privadas, de capital privado, en uno de los principales family office que hay en España, con una enorme experiencia, y que él solo se encarga de donde la familia con la que trabaja hace inversiones en otras compañías, porque las familias que al final se organizan ya no viven solamente de su negocio, sino que van invirtiendo en otros negocios. Pero cuando se hace muy grande, necesitas aprender cómo esa gente, cómo se aprende. Entonces, tener una persona que no va, que no, que ya se puede decir que tiene tanta experiencia que no cometen errores, ocurre lo siguiente, que tener a alguien que te explique los errores que no hay que cometer cuando tú vas a invertir tus recursos en una empresa privada es muy importante, ¿no? Es decir, al final, cuando hablamos de planificar es dónde vamos, el propósito, ¿cuál es el propósito de esta familia a partir de ahora? ¿Qué hace cada uno y cómo tomaremos las decisiones de gobierno? Esa es la planificación. Pero hay una pregunta que tú dices, bueno, y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Hablar, hablar. Entonces, una cosa, bueno, yo no soy terapeuta, bueno, sí tengo una formación, no ejerzo como tal, pero yo acabé haciendo esto porque necesariamente no entendía las familias. Entonces, claro, yo venía de la planificación tributaria y, claro, no entendía las familias, por eso estudié terapia familiar, pero no hacemos terapia familiar. Lo que hacemos es, ¿qué instrumentos necesita una familia para entenderse a sí misma? Entonces, en este curso también explicamos cómo las familias tienen que autorreconocerse como son. Y esto es un apéndice, un apartado que hago y digo, bueno, en cualquier caso, volviendo a la pregunta de la comunicación. La comunicación es la resultante
de una capacidad de interactuar entre los integrantes de una familia. Entonces, unas cosas que las familias deben aprender cuando están ante una situación de este tipo, de que van a organizarse, a profesionalizar a través de un family office y una oficina familiar, requieren necesariamente de poder hablar de una manera ordenada. Hablar de una manera ordenada parte de muchas premisas que sería largo explicar, pero que es imprescindible para poder afrontar un proceso de este tipo, porque no nos olvidemos de algo. Para hablar de empresa familiar, de patrimonio familiar, de family office, de oficina de inversión o del término que queramos, la primera pregunta que hay que hacerse entre los miembros de la familia es ¿cómo nos vamos a entender? ¿No? Y para hablar, lo más importante, solamente como apéndice, es basarse en qué valores comparten. Si tenemos los valores, tenemos el pegamento para poder hablar. Pero bueno, eso sería un poco más complejo de explicar en tan poco Ya. espacio, pero intento responder a tu pregunta. La comunicación es fundamental, Y la porque no transparencia, por el conflicto, ¿no? ya. Y la transparencia también, ¿no? Hay que establecer pues también mecanismos, ¿no? Para ver Claro, pues quién claro, claro, necesita conocer cada cosa. claro, para estructurar y crear el Family Office, imaginamos. Como tú muy bien has dicho, hay cosas que se han creado intuitivamente y ya los tenemos, muchos lo tienen, pero no le da un valor meramente limitativo por el tema fiscal, pero para estructurar y crearlo eficientemente, necesitamos no solamente hablar, sino necesitamos saber cómo serán nuestras relaciones a partir de ahora. Y esas relaciones tienen como otras reglas de juego diferentes a las que teníamos hasta ahora. Cuando una familia tiene una empresa y los que están en la empresa informan muy poco al resto de miembros de la familia, o Ya. por lo que sea, porque no les preocupa, o porque no quieren preocuparlos, o por lo que sea, pero cuando ya juegas esta liga de preservar y trascender con un patrimonio, necesitas otros, otros ingredientes en el cóctel, y ese es la transparencia. Entonces, cuando tú creas algo así y estructuras unas relaciones así, necesitas poner mucha transparencia encima de la mesa. ¿Y cómo se hace Mm. eso? ¿Cómo se informa a toda la familia? ¿Es que toda la familia va a estar en el Family Office? No. Es que, bueno, ¿cómo van a ser las relaciones individuales personales respecto al Family Office? Por ejemplo, tres apartados importantes que hay que trabajar en la parte de creación y organización, que es el día 2, es ¿cómo son las relaciones de los integrantes de las familias con el Family Office? ¿Qué servicios le va a prestar a los miembros de esa familia? ¿Qué necesidades va a cubrir esa oficina familiar o Family Office respecto a ese integrante de la familia? ¿Cómo serán las relaciones tributarias entre esos integrantes de la familia? ¿Cómo se van a pagar los impuestos? ¿Cómo se van a tomar las decisiones de gobierno? ¿Tendrá que haber un comité de inversiones? ¿Tendrá que haber un consejo de administración? ¿Los que están en el consejo de administración tienen que estar en el comité de inversiones? ¿O solamente tendremos un comité que hará de todo? Oye, ¿y qué pasa con el consejo de familia? Si es que tenemos un consejo de familia, ¿y qué hacemos con el consejo de familia? ¿De qué vamos a hablar ahora en el consejo de familia? Entonces, todas estas, es como esos tres platillos chinos que digo que hay que mantener en Ujú. orden. En ese apartado de crear y estructurar, exige muchas imaginar las situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Nos enfrentamos a tres situaciones básicas, que es las relaciones tributarias, las relaciones mercantiles. ¿Quién será propietario del Family Office? ¿Es que el Family Office es una entidad separada o es el propio holding? ¿Cómo se van a pagar los impuestos de la holding o del Family Office? ¿Cómo se van a repercutir los servicios a los socios? Y finalmente, una cosa muy importante, ¿cómo todos los miembros de la familia van a tener organizados sus temas civiles? Porque aquí piensa que cada uno, aquí todo el mundo piensa que nadie se va a morir, aquí nos vamos a morir todos. Esta semana, desgraciadamente, acabamos de ver una cosa relevante. ¿eh? Todas las familias tienen su plan de contingencia. Las familias que trabajan esto tienen su plan de contingencia. Un plan de contingencia que afronta cualquier situación inesperada que se puedan enfrentar. Entonces, en esa sesión del día 11 por la tarde, vamos a trabajar también ¿eh? esas, ¿qué hay que hacer en el ámbito civil del testamento? Eh, ¿Qué pasa con los niños pequeños? ¿Qué pasa con
con los acuerdos prematrimoniales. Bien, pues para esas 3 sesiones tenemos a 3 grandes colegas. Primero, Pablo Torrano, que es socio de Garrigues de hace muchísimos años, es un especialista en planificación patrimonial, compañero mío durante muchos años. Arantxa Tobaruela, para mí, una de las mejores civilistas de España, acostumbradísima a trabajar sobre estos temas. Y finalmente, Jaime Grego Mayor, que es, bueno, miembro de una familia empresaria, eh, que en su proyección profesional, pues ahora se dedica bastante a todo lo que es cómo tomar buenas decisiones a través de un gobierno ordenado, ¿no? Eso serían la parte del segundo día, ¿no? Ya hemos hablado de planificar, ya hemos hablado de crear y organizar, perdón, ya hemos hablado de crear y estructurar, y ahora nos queda la tercera pata. Yo creo que las personas que colaboran con las familias empresarias desde el exterior, digamos que hay 2 tipos de colaboradores. Cuando una familia empresaria tiene que organizar eh, cómo trascender en el tiempo, necesita distintos actores, ¿eh? Necesitas actores internos y actores externos. Los actores internos, vamos a llamarle a aquellas personas que trabajan para la oficina familiar, que dirigen casi siempre la oficina familiar, o que muchas veces lo que hacen es ser especialista en una determinada rama. Esto es digamos, el interno, que ahora hablaremos de los perfiles y tal. El externo, pues son personas, pues por ejemplo, que están en el comité de inversiones, ayudando a tomar decisiones de inversión, o son pues los propios abogados asesores de confianza de la familia, que también tienen relación con el family office. Por lo tanto, se produce como 2 tipos de personas. Las personas que están externas, que casi siempre son profesionales especializados, que no trabajan en exclusividad para las familias, pero que son importantes a la hora de la organización, ¿no? Porque están constantemente en contacto. Y después están los internos, ¿no? Y para este tema de los internos, claro, tienes distinto. ¿Cómo las familias suelen hacer esto con el tiempo? Pues lo que hacen todos, la mayoría, es incorporan a las personas de máxima confianza. O sea, lo más normal en un family office es tener que el director financiero que está en la compañía o ha estado en la compañía toda la vida acaba siendo el director del family office. Porque es la persona de confianza. ¿Y de qué le acompaña? Pues le acompañan dependiendo de qué, dependiendo de la estructura. Es decir, no es lo mismo un family office con una determinada estructura o con un determinado nivel de necesidad operativa, pues en función de su volumen de operaciones. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Que tener un family office pues muchísimo más grande, entonces necesitas muchísimo más equipo, ¿no? Tenemos a 2 personas importantes aquí para hablar de este tema ese día. En primer lugar es Belén Serras, Belén es una headhunter especializada en la búsqueda de personal para este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces ella lo que nos va a explicar es cómo es su experiencia cuando una familia le dice, oye, es que necesito un director general del Family Office, es que necesito un perfil determinado, es que necesito a alguien por ejemplo, se dedique al lifestyle que se llama, ese estilo de vida, a los servicios que se da a la familia. Ella nos va a hablar de sus experiencias en esa búsqueda y de qué perfiles son los que se buscan, los que no se buscan, y cómo se determinan las verdaderas necesidades, ¿no? Las verdaderas necesidades muchas veces se determinan ya en la propia planificación, ya tú ya estás viendo en esa primera etapa cómo qué personal van a necesitar. Bueno, esto es en cuanto a ella. Y después también vendrá José Rodríguez Pousa, que es en estos momentos el CEO de Cercotel, pero que ha estado durante muchísimos años liderando un family office muy importante, gestionando todos los aspectos internos y que nos explicará también sus experiencias en este ámbito, ¿no? Finalmente, eh, eso será el día 12 por la mañana. Sí. Finalmente, el día mismo 12, hay un apartado muy importante que yo le doy muchísima importancia, que es la Next Generation, es decir, la siguiente generación. O sea, el Family Office, uno de sus objetivos,
Aparte de planificar la optimización fiscal, los servicios, las estructuras, la fiscalidad, todo lo que queráis, tiene que tener como un enfoque muy claro hacia lo que es la parte relativa a Next Generation. Y para eso contamos con Silvia Cazorla, que ella es una especialista en esto, que nos hablará cómo, por su experiencia y trayectoria profesional, cómo las familias organizan las actividades de la Next Generation para, digamos, para adquirir ese nivel de sensibilización necesario para que sean capaces de enfrentarse. O sea, cuando tú tienes una siguiente generación que puedes tener edades, si son primos, hasta de 35 años o 30 años entre ellos de diferencia. Vale. O sea, tienes dos generaciones, la misma generación. Son lenguajes distintos. Entonces, ¿cómo es el proceso educativo entre los que están y los que no están, en los más mayores y los más jóvenes? ¿Cómo organizas eso? ¿Cómo canalizas esas necesidades, esas inquietudes? ¿Cuándo enseñas las cartas? Cuando hablo de enseñar las cartas, significa, eso es lo que hay, chicos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo los preparas para poder sentarse? Porque a lo mejor una es doctora y el otro es, yo qué sé, piloto, o el otro se dedica, tiene una carpintería o otro vive en Ibiza tocando la guitarra, no lo sé. Pero ¿cómo se preparan y se conciencian para esto? Entonces, este es otro punto interesante, ¿no? Creo que no hay nadie que sepa de todo, ¿vale? Entonces, eh, necesitamos que el alumno, el que asiste, vea que al final nos vamos a encontrar con se va a encontrar con 10 riquezas distintas, de gente que está viendo casos continuos, gente que o ha vivido internamente los casos, que está viviendo los casos internamente, o que han visto N, decenas de casos, ¿no? Ya. Pues eso es lo que alguien que viene a un curso de este tipo, lo que busca es información. Es decir, lo que no está buscando es una práctica al milímetro de cómo se hace una operación apalancada de derivados, de no sé qué. No, no, eso es un aspecto muy técnico. Lo que buscan las familias es entender dónde están. Es como una visión 360 grados, ¿no? Es decir, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuántos jugadores hay, no? Por lo tanto, por eso necesitamos poner un elenco encima de la mesa y como todo el programa pues lo he creado pensando en mi casuística, pensando en los casos que he visto y por mi experiencia, cuando las familias se enfrentan a esto, lo primero que se preguntan es, bueno, ¿y qué hacemos? Primero, saber quién eres. Segundo, planificar. Tercero, cómo serán nuestras relaciones, estructurar, ¿eh? Y crear. Y después organizamos, ¿no? Entonces, no puedes empezar a organizar si no sabes dónde vas. O sea, no puedes hacer una expedición tan importante si no sabes cuánto va a durar tu viaje. Ya. Por eso necesito tantos jugadores que expliquen. A veces me ha dicho, es que hay más, a veces alguien me ha dicho, es que hay un promedio de un profesor por cada 5 alumnos. Digo, bueno, qué suerte, ¿no? Qué suerte tener Desde tantos luego. profesores, ¿no? En el mercado español hay otros planteamientos, diría yo. ¿M? Hay unos planteamientos mucho más, mucho más, diría, propagandístico, o sea, más de propaganda, ¿eh? Y hay otros muy profundos, muy técnicos, ¿no? Donde son muy largos, duran 7, 8 meses, donde son varios días por semana. Entonces, son mucho más técnicos. Ahí no puede ir toda la familia. Ahí no puede venir alguien y estarse 8 meses o 7 meses en Madrid o donde sea, ¿no? Ujú. Es más En es- práctico, evidentemente, ¿no? Pero entonces, lo que está pensado es, antes de meterme en un bosque, este programa está pensado en cómo voy a tener mi hoja de ruta. Porque una de las cosas que le hago, que le entrego a los alumnos cuando llegan el primer día es la hoja de ruta. Tengo una metodología que es una hoja de ruta, donde en esa hoja de ruta van construyendo a nivel familiar qué necesitamos, a nivel empresarial qué necesitamos, a nivel de capital qué necesitamos, a nivel de esas tres columnas, de esos tres sistemas qué necesitamos financieramente, cómo nos tenemos que relacionar con nosotros. Esa hoja, esto es un programa mucho de visión de globo, no de avión, no, de globo. O sea, vemos el globo desde arriba y vamos marcando en esta hoja de ruta
O sea, que cada familia sale de allí con una visión holística de una hoja de ruta y teniendo 360 grados en la cabeza en 2 días y medio y con 10 especialistas de primer nivel. Yo creo que en lengua española, no es por ser pretencioso, pero en lengua española, porque no solamente vienen alumnos españoles, vienen alumnos de toda Iberoamérica, eh, con esas características creo que tenemos un muy buen curso. Tenemos un muy Ya. buen curso, muy competitivo y sobre todo porque la gente en 2 días y medio convive, comparte, hace lo que se llama ahora networking, socializan y se dan cuenta de que todos tienen los mismos problemas. ¿Eh? Y bueno, generan sus grupos de chat y tal. Y claro, está muy pensado también para familias y sus managers de sus family office, esas personas internas. Entonces, claro, buscamos una cosa muy fundamental que diferencia también este curso, que no es por nada, ¿no? Es, al final, una familia cuando va a un sitio de estos, lo que no quiere es que nadie le venda nada. Es que las familias empresariales son muy inteligentes, es decir, han llegado donde han llegado por Mm, alguna razón, no es por casualidad, no les ha tocado la lotería, es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y entonces buscamos, de alguna forma, que se sientan en un espacio seguro, ¿no? Es decir, allí nadie vende nada. Aquí tú tienes 10 profesores, 10 expertos y le puedes preguntar, le puedes hacer lo que quieras, pero ni hablamos de productos financieros ni nada por el estilo. Es decir, aquí solamente es conocimiento y compartir experiencias. Evidentemente, es muy importante que vengan más de un miembro de la misma familia, porque ¿qué les ocurre a las familias? Las familias tienen una situación muy curiosa. Siempre hay uno o dos, casi siempre uno, que está más preocupado que los demás de los problemas, que es el que tiene la visión más clara de lo que puede pasar. O el que es más prudente o la más prudente, ¿no? Entonces, ese es el que inicia la búsqueda de soluciones. Y siempre lo mandan en comisión de servicio. "No, ve tú, ya nos contarás", ¿no? El problema es que cuando tú vas y vuelves e intentas contar lo que has visto, primero te es difícil explicarlo. ¿Por qué? Bueno, porque no eres un experto. Puedes dar tú lo que percibes en este curso es conocimiento, pero sensaciones y experiencias con otras familias. Por lo tanto, si va uno solo y lo explica, la velocidad de poder avanzar es más corta. En cambio, yo digo, oye, mm, es mejor que vengáis dos, por lo menos dos, porque pues, teniendo dos, ya puedes transmitir mayor información a la familia, porque para que esa familia, el resto, empiece a tomar conciencia. Y pasa muy curioso que a veces ocurre que vienen dos, un año y después vienen otros dos, o viene el manager con miembros de la siguiente generación que los trae, y se va creando, hay gente que repite de otros años, y la verdad, recomiendo mucho que vengan porque es la mejor forma de optimizar la inversión que supone en tiempo y en costo si viene más de un miembro de la familia, porque el resultado que se puede obtener después en la familia es muchísimo mayor. Primero hay una corresponsabilidad, ¿no? Primero hay un documento que se firma en la cual ese documento lo que hace es que nos sometemos a una confidencialidad, tanto de todo lo que se produzca, oiga en la sala. Hay familias o situaciones que hay familias más reservadas o hay familias que no tienen problemas de comunicar, oye, pues es que a mí me pasa esto y tengo esta sensación y tengo estas inquietudes y cómo podemos, claro, y lo cuentan, ¿no? Entonces, claro, pues, pues hay una confidencialidad, por supuesto. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que todo el mundo hacemos una preselección de la gente que va a venir, de los asistentes. Intento preseleccionarlos de una forma eficaz. A muchos de ellos, cuando no tengo muy claro, pues incluso intento hablar con ellos a ver cómo, qué buscan en el curso, ¿no? Es un límite, está limitado a un número de integrantes, precisamente para generar una atmósfera que sea plena, ujú. segura, plena. Obviamente, eh, si te encuentras a alguien que está intentando, no sé, oye, siempre es posible que haya alguien que no esté cómodo, ¿no? Pero lo que intentamos es que estén cómodos. Para mí,
Eso es una pregunta que siempre se hace. ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque si tú te coges todos los manuales que hay, normalmente los norteamericanos empezaron a hacer sus family office. Bueno, dicen que los primeros family office estaban en Roma ya, ¿no? Eh, los primeros grandes family office que surgen son en Norteamérica alrededor del 1750 en adelante, en los grandes puertos que recibían gente de Europa. Ahí eran como los puertos, eran donde se generaban los clústeres de empresarios, porque era el único sitio donde podía entrar la mercancía, entraba y salía. Con el tiempo, a principios del año del siglo pasado, en 1900, las grandes familias como JP Morgan, Penderlick, DuPont y todos esos que vendieron las compañías hablaban de inmensas cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque eran oligopolistas, es decir, había muy pocas familias que podían hacer eso. Pero como la sociedad no es tan fácil ahora y es más compleja, hacia mediados de los 80, principios de los 90, se dejó de utilizar el concepto de family office como lo entendemos, como una mega estructura, mega cantidad de dinero para permitir que eso sea así. Lo que pasa a partir de los 90 es que todo el mundo se da cuenta que las familias no son tan rígidas, son más democráticas, hay más gente, no hay tanto dinero, pero sí hay más complejidad de negocios, de distintos negocios y demás, distintas voluntades, y todo el mundo empieza a organizarse. ¿Y cómo se empiezan a organizarse? Primer enemigo de todos es cómo planifico el coste fiscal de todo este tipo de situaciones. Entonces, como he dicho al principio, las familias empresarias, muchas de ellas tienen un family office, tienen una estructura holding. Pero lo que yo le digo es, tú ya tienes una estructura holding, tú estás haciendo planificación patrimonial, pero no estás haciendo planificación familiar para trascender. Tú estás haciendo una planificación para luchar contra quien crees que te va a cobrar los impuestos, legalmente siempre, ¿eh? Pero, ¿qué pasa cómo organizamos a la familia? Entonces, un family office va más allá del dinero. Bueno, es evidente que cuando tú tienes, no sé, 7 primos, 3 hermanos, una sociedad holding y a lo mejor solamente hay uno o dos primos en la compañía, ¿qué haces con el resto de primos o de hermanos? ¿Los vas a meter en el consejo de administración de la compañía para discutir las cuestiones? ¿O resulta que si tenemos excedentes detraídos, necesitas otro sitio donde crearlo? Puedes llamarle oficina familiar si quieres, ¿eh? Yo creo que es más, le bajas el nivel cuando hablas de oficina familiar. Es diferente. Un family office, tal como se entiende, hoy día ya no es con una gran cantidad de dinero. Ahora tú me dices, no, es que tengo 5 millones de euros y los voy a invertir, voy a montar, voy a operar yo. Hombre, pues yo creo que no te vas a dar cuenta que tengas una persona en el family office para gestionar 5 millones, delégalo en un banco. Sería mucho más barato y mucho más eficiente. Ahora, si tienes muchos más, pues tal vez sí que te tienes que plantear. Pero de todas formas, ¿cómo organizas a toda la familia? A través de la oficina familiar, a través del family office. Si queremos, quitémosle el anglinismo y pongámosle familia, oficina familiar, ¿no? Pero el Mm, coste, el importe de qué volumen hay que tener, para mí no es lo más relevante hoy día. Es la complejidad de la familia lo más relevante hoy día. Bueno, muy buena pregunta. Eh, Se deben de tratar precisamente profesionalizando la familia a través del family office. Es decir, cuando tú consigues que los temas que trate el family office no sean los de la gestión de la empresa, es cuando has profesionalizado la familia. La familia, estos son dos sistemas. Un brazo es la familia y el otro brazo es la empresa. Muchas veces están totalmente, tengo dos unidades, pero tengo una sola mano, porque están totalmente fusionados, ¿no? Entonces, yo genero una separación de las decisiones de familia respecto a la empresa y por lo tanto también las decisiones. Y el family office es donde la familia toma decisiones sobre su patrimonio, sobre su capital acumulado, que es la empresa y otros activos que pueda tener. ¿Y dónde se toman esas decisiones? Primero, se planifica a través del plan estratégico familiar y una hoja de ruta, se planifica cómo es la relación del family office con la empresa. Se planifica cómo invertimos el dinero excedente, cómo la invertimos inmobiliariamente, cómo invertimos en otras empresas. Entonces, el Family Office es un catalizador de todas las inversiones de la familia
entre ellas también la empresa familiar. Entonces, ¿quién va a estar en el gobierno de la empresa y quién va a estar en el gobierno del Family Office? Es ahí precisamente donde la toma de decisiones de ambas partes son distintas y permite una mayor eficiencia. Muchísimas gracias. Os recuerdo a todos que os esperamos del 10 al 12 de marzo en Madrid, en el Hotel Wellington, que es el lugar donde se va a celebrar el programa Family Office, Planificar, Crear y Organizar. Os podéis inscribir bien a través de la información que os haremos llegar o a través de la página web. Si alguno de vosotros necesita más información o quiere profundizar, además de la página web, nos podéis enviar un email a lali.rodas@institutonexia.com.